9 minutos pasan sobre las 5 de la tarde, pasadas las 4:15 de la tarde, hace aproximadamente una hora se reanudaba esta sesión de tarde en esta primera jornada del juicio por el caso de Manuela Chavero. En estos momentos se está procediendo a la reproducción de ese vídeo de la reconstrucción de los hechos en las que participa el único y principal acusado, Eugenio Delgado. En unos minutos le tocará el turno a él, a Eugenio Delgado, que prestará declaración en esa sala de la Audiencia Provincial de Badajoz. Pero vamos a hacer un repaso de lo que llevamos de juicio en esta primera jornada, muy intensa, al igual que lo que queda de semana. José Domingo Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Pedro. Y muy dura, sobre todo para la familia de Manuela Chavero, también muy dura para ese jurado popular que va a tener una labor muy complicada al final dictar sentencia. Juan Pedro, todo comenzaba a eso de las 8:06 de la mañana, cuando llegaba el acusado Eugenio Delgado, pues por supuesto escoltado por la Guardia Civil, por la policía, a esa Audiencia Provincial de Badajoz. Lo hacía tan temprano para evitar esa presión mediática y que los medios pudieran obtener esa imagen. Luego, a las 8:58 de la mañana, casi una hora después, llegaba ese microbús desde Monesterio cargado de la familia de Manuela Chavero y también de los amigos. La hora prevista para el inicio de ese juicio, para ese inicio de la vista, ahora eran las 9 de la mañana, pero se iba a ir retrasando poco a poco porque se tenía que conformar ese famoso jurado popular del que estamos hablando, y jurado popular que, ya sabéis, Juan Pedro, desde el año 2023, con aquel juicio en feria, no se repetía aquí en Extremadura. Hablamos de un juicio, José Domingo, con una gran expectación, una gran participación de personas que van a tener que testificar durante toda la semana. Vamos a echarle un vistazo a los datos, a esas cifras que ponen, bueno, que dan un poco más de sentido a este gran juicio marcado por esa gran participación. A ver, José Domingo. Pues sí, lo vamos a ver aquí en pantalla, porque hasta 35 medios han tenido que ser acreditados, de hasta 20 medios regionales y nacionales. 24 testigos van a pasar a lo largo de estos 5 días por esa Audiencia Provincial de Badajoz, 68 peritos que van a tener también una labor muy importante, y se espera que dure el juicio al menos 5 días, incluso podría prolongarse hasta la semana que viene. Tal era esa expectación, tal eran todos esos medios de comunicación, que, Juan Pedro, han tenido que entrar por turnos a grabar unas primeras imágenes que se les permitía a estos medios de comunicación a primera hora en ese juicio, en esa vista oral, que, como decimos, no ha comenzado hasta las 12 de la mañana aproximadamente, porque primero se ha tenido que constituir ese jurado popular, un jurado popular del que ahora hablaremos. Pero allí estaba nuestro compañero Josco desde primera hora de la mañana, Juan Pedro, en el lugar, para ver cómo era toda esa expectación. Como digo, se ha tenido que habilitar esa sala que estamos viendo ahí para esos medios que han estado siguiendo y que siguen siguiendo a esta hora de la tarde ese juicio, que está siendo sin duda uno de los que más expectativas ha creado en toda España. Efectivamente, nosotros ahora mismo estamos haciendo ese seguimiento a tiempo real de lo que está produciéndose ahora mismo en esa Audiencia Provincial de Badajoz. A primera hora de la mañana llegaban, eran muchas las emociones, como ya comentábamos aquí el pasado jueves, cuando teníamos a Emilia Chavero aquí en este plató. Hablábamos con ella de esos momentos tan tensos y tan emocionantes que, como es lógico, se van a vivir y que de hecho ya se están viviendo. Se producía esa elección del jurado, como decimos, con 25 personas de entrada sobre la mesa. En un principio eran 36 las personas las que iban a poder ser jurado popular en este juicio tan mediático, pero de esas 36 personas han pasado a 25, y de las 25 hoy a 9. Han tenido que entrevistar una a una a esas 25 personas. Finalmente todas las partes. Han elegido, eso es, todas las partes, tanto la acusación como también el abogado defensor, porque podían excluir a 4 personas cada una de esas partes. Al final han elegido a 11. 9, que son los miembros titulares de ese jurado, sí, y 2, que son los suplentes, que también van a tener que estar durante todos estos días, estos 5 días, en el juicio. De esos 9 miembros, 6 son hombres y 3 mujeres, y una persona es la encargada de ser el portavoz de ese jurado, que tiene un papel muy importante, de trasladar cualquier tipo de pregunta de manera escrita por un papel al magistrado. Para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene, la importancia y la responsabilidad que tienen esos 9 miembros, también los 2 suplentes, por supuesto, 9 miembros de este jurado popular. Estas eran las palabras que el magistrado les dirigía al inicio de esta primera sesión. Yo no voy a decidir la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. Ustedes son los que tienen que realizar ese cometido. ¿Cómo tienen que realizar ese cometido? Pues determinando si la persona que está aquí acusada ha ocasionado o no la muerte de otra persona. Esa persona no está aquí, es Manuela Chavero Valiente, y si esa muerte lleva aparejada una serie de características que hagan que sea grave.
Igualmente van a determinar ustedes, a la luz de lo que aquí se practique, si ha cometido alguna otra figura delictiva, alguna agresión sexual. Pues estas eran las primeras palabras que dirigía el magistrado una vez conformado ese jurado popular con 9 miembros titulares más 2 suplentes. Fernando Cumbres, abogado, buenas tardes. Hola Juan Pedro, muy buenas tardes. Tú te encuentras ahí a las puertas de esa audiencia provincial desde hoy y hasta que termine este juicio, esta vista oral, nos vas a ayudar a entender todo lo que sucede ahí dentro y como primer punto importante, muy destacado, marca por completo el desarrollo y la evolución de este juicio, es la conformación, el papel de ese jurado popular. ¿Cuál es su obligación? Escuchábamos ahí las palabras del magistrado. ¿Cuál es? ¿Qué tiene que hacer una persona que forma parte durante estos días de ese jurado popular? Por algo tan simple como mostrar atención, mostrar mucha atención a todo lo que se va a ir practicando a lo largo de estos días, a toda la prueba, a todo lo que se dice y a todo lo que se hace durante estas sesiones de juicio para finalmente, cuando acaben las sesiones, después de los alegatos iniciales, la práctica de pruebas y los alegatos finales, contestar en grupo, en todo el jurado popular, las 9 personas elegidas más los 2 suplentes en el caso de que ocurra algo, pues contestar el cuestionario que el magistrado de las partes consensúe y que con ella se dé posteriormente la sentencia. Fernando, buenas tardes. Emilio Serrano, el magistrado, ha explicado todo con pelos y señales de manera muy didáctica porque algunos de estos miembros del jurado popular estaban muy nerviosos. Es importante, destacado, que cogieran papel y lápiz para apuntar todo y que no se les pase ningún dato y sobre todo que estén en estos días como aislados, ¿no? Algunos se van a poder quedar en sus casas, otros van a dormir en hoteles, pero es importante que no mantengan conversaciones con ninguna de las partes. Correcto, la cautela es primordial, por supuesto, evidentemente no deben hablar con ninguna de las partes, ni con las acusaciones particulares, ni con la defensa, ni con el Ministerio Fiscal. Lo que está claro, incluso tampoco deberían de transmitir a sus familiares o amigos lo que están aquí viviendo. Sí es verdad que los jurados en España pueden quedarse alojados en hoteles y que pueden, digamos, verse influenciados por la prensa, pero evidentemente cuando se llega el momento de la deliberación, cuando acabe toda la práctica de pruebas y tengan que contestar ese cuestionario, van a quedar completamente aislados. En estos días, como bien has dicho, esas personas van a salir a comer y van a salir a comer escoltados por la Policía Nacional, pero luego van a poder, digamos, irse a sus casas a dormir si así lo eligen. Pero la Administración de Justicia les dispone, ya digo, de los medios para toda esta semana, tanto de alimento, comida, alojamiento, todo. Hoy, Fernando, hemos conocido una publicación en un medio de comunicación regional en la que se relataban esas preguntas, esas cuestiones a las que los miembros del jurado tendrán que responder con un sí, con un no y a continuación justificarlas. Son reflexiones en torno a los hechos sucedidos. ¿Cómo se debería, cuál sería la predisposición, cómo deberían afrontar estos miembros del jurado este tipo de cuestiones? ¿Qué deben tener en cuenta para luego justificarlas en cuanto al sí o en cuanto al no? Vamos a ver, primeramente, y sobre esta noticia en concreto, te diría que es muy desafortunado que los medios de comunicación hayan publicado este cuestionario, porque este cuestionario en teoría se elabora a lo largo de las sesiones de juicio oral y que finalmente es consensuado entre los abogados, las acusaciones y la defensa y con el magistrado. Pero así todo, como bien has dicho, tiene que estar motivado. Pongo a los espectadores un ejemplo. El primer caso por jurado que se hizo en España, el de Rocío Baninkoff, precisamente se anuló el juicio, hubo que repetirlo porque no estaba debidamente motivado. Y es la obligación fundamental de las partes del jurado, de los miembros del jurado, motivar y razonar por qué dan una respuesta negativa o positiva y votan, que ya lo explicaremos más adelante cómo son los votos del jurado, para que finalmente el magistrado pueda dictar sentencia. Fernando, sabemos que hay 2 personas que están como jurado suplente, pero que tienen que estar también durante todo el juicio, porque ¿qué puede pasar para que tengan que tomar parte algunas de estas 2 personas que están como suplentes? Pues alguna de las causas de que alguno de los jurados cometa, por ejemplo, algún tipo de contacto con alguna de las partes, o que enfermen repentinamente, o que tenga algún motivo que esté justificado para ausentarse como jurado. Por tanto, es imprescindible y fundamental estos 2 suplentes para que no se tenga que repetirse nuevamente el acto de juicio. Estas 2 personas van a permanecer junto con el jurado y van a comer, van a dormir, van a estar con ellos haciendo vida durante todas las sesiones de juicio hasta que se finalice el juicio. Cuando haya que entrar a hacer las respuestas del cuestionario, esas 2 personas ya se apartarán y saldrán del jurado y podrán regresar a su vivienda sin tener que participar en la votación, digamos, del cuestionario que se les va a trasladar a las partes. Fernando, no te vayas, seguimos enseguida hablando contigo porque, en primer lugar, queremos echarle un vistazo a esos momentos previos al inicio de este juicio, de esta primera jornada en el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz. Queremos comprobar de primera mano esa llegada de todas las personas, de todos los protagonistas que durante estos días van a tener mucho que decir.
Son las 9:30 de la mañana y hoy arranca el primer día del juicio por el asesinato de Manuela Chavero, 8 años después de su muerte, y con un único acusado, Eugenio Delgado, se somete al veredicto de un jurado popular que se está constituyendo en estos momentos a puerta cerrada. Hoy declaramos la familia, los hijos de Manuela, y a ver cómo esto sale hoy. Lo más importante es que se haga justicia y estamos un poquillo muy nerviosos hoy. El juicio tiene 3 acusaciones particulares. Una primera por parte de la familia de Manuela Chavero, representada por la abogada Verónica Guerrero. Una segunda por parte de su expareja e hijos. Y una tercera por parte de la asociación Clara Campoamor. No es lo que yo crea, es lo que han dicho, ¿no? Que fue una muerte accidental, y vamos a demostrar con testimonios vais a ver a lo largo de estas sesiones, testimonio de muchísimos profesionales que dicen que eso no pudo ser, que la muerte accidental no fue posible. Ellos defienden una caída para atrás y el cuerpo de Manuela no tiene lesiones en la parte de atrás de la cabeza, con lo cual poco a poco iremos intentando demostrar todos los extremos que nosotros en estos 4 años pues hemos defendido. Que hay material probatorio suficiente para demostrar que esto fue una violación. No vamos a ver la reconstrucción entera, vamos a ver unos fragmentos seleccionados que aproximadamente duran en torno a 1 hora y media, más o menos, y pensamos que es muy importante situar al jurado allí, porque nosotros estuvimos, pero el jurado no estuvo. Entonces, para todas las partes es muy importante que el jurado vea in situ todos los escenarios donde ocurrió todo. Normalmente en los tribunales de jurado se intentan que antes de empezar con las declaraciones el jurado tenga pues la máxima información posible dentro de lo que es el plenario, o sea, cuando empieza el juicio, y la información en ese caso pues nos la puede dar la reconstrucción. Venimos en defensa de los intereses y de las víctimas, y sobre todo a luchar por la muerte violenta de Manuela y que el culpable cumpla la mayor pena posible. Nosotros vamos a por la prisión permanente revisable, entendemos en todo momento que el móvil ha sido sexual, tenemos pruebas más que suficientes para luchar por ello en juicio. Y hasta aquí, hasta la Audiencia Provincial de Badajoz, también se han acercado vecinos de Monesterio para ofrecer su apoyo incondicional a la familia y pedir justicia para Manuela. ¡Justicia! 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 Ojalá se haga justicia por ella, sobre todo por ella, pero también porque ha dejado a unos niños solos, sin su madre, y yo como madre, o sea, no sé el corazón de frialdad que puede tener una persona para hacer eso. Es que ha sido horrible, que es que hemos tenido que convivir con él, lo hemos visto. Bueno, yo soy la primera que ni lo miraba, porque es que yo corría de él porque sospechaba de él desde el minuto 1, y ahora lo puedo decir. Nerviosa por encontrarme, la verdad, que cara a cara ahora con este ser que no sé ni cómo nombrarlo. No, todavía no lo he visto. Deseando de que esto termine, y yo personalmente deseando que la pena pues se pudra, está mal decirlo, pero que se pudra en la cárcel, ¿no? Que yo creo que es lo que se merece. Bueno, en cualquier caso, esto será el principio del fin. Sí, eso esperamos. El fin de la familia es poder enterrar. Es uno de los casos más mediáticos de España en los últimos años. Se han acreditado más de 25 medios de todas partes y se ha habilitado una sala de prensa para poder seguir el juicio. Yo llevo años siguiendo la Audiencia Provincial de Badajoz, los casos más importantes, y como este la verdad es que no ha habido ninguno. Yo creo que esa es la razón por la que hay tantos periodistas aquí en Extremadura hoy. Y vamos a estar durante todas las jornadas, mañana y tarde, porque como van a pasar por aquí 24 testigos, 68 peritos, pues desde luego son muchas las declaraciones que hay que ver y analizar. Y nunca ha habido un despliegue tan importante. En cuanto a una desaparición y una muerte, yo creo que nunca ha habido un despliegue como este. Así transcurrían los primeros instantes de esta primera jornada en el caso de Manuela Chavero, las declaraciones de las partes implicadas, de los familiares y amigos llegados de ese Monesterio y también de los periodistas que durante estos días están cubriendo esta información. Y a partir de las 12 del mediodía, José Domingo, ahora sí arrancaba esa vista oral. Arrancaba a eso de las 12:10, ya empezaba a hablar el magistrado Emilio Serrano, y aparte de hacerlo todo de manera muy didáctica para que el jurado popular se enterara absolutamente de todo, presentaba todas las partes a la acusación popular, la acusación particular y también al abogado defensor. Leía los derechos al presunto asesino, al acusado, a Eugenio Delgado. Este era el momento. Eugenio, usted sabe que tiene como acusado una serie de derechos que yo voy a extractarle. Tiene derecho a la presunción de inocencia como derecho fundamental del que nacen todos los demás.
tiene derecho a no declarar contra sí mismo, tiene derecho a no contestar algunas o a todas las preguntas que se le formulen, tiene derecho a no confesarse culpable y tiene derecho fundamentalmente también a la defensa de la que está haciendo uso en este acto a través de su letrado, el señor Carrasco, que le está prestando asistencia en este acto. Las palabras del magistrado al acusado, al presunto autor de la muerte y desaparición de Manuela Chavero. Pero vamos a recordar, José Domingo, de qué se le acusa y cuáles serían las posibles penas que se piden para él. Pues sí, porque justo después de este momento además se leían todas esas acusaciones por parte de la acusación popular y también de la acusación particular. ¿Qué pide? Ahí estamos viendo la acusación particular, que es el abogado de los padres de Manuela Chavero y de los hermanos, y también los abogados de la expareja y de los hijos de Manuela Chavero, además de esa asociación Clara Campoamor, que también se presenta como acusación, en este caso popular. Piden prisión permanente revisable, por supuesto la máxima pena posible, por ese asesinato con alevosía y además el delito contra la libertad sexual, además de una serie de indemnizaciones, incluso alejamiento de la familia. Recordamos que esa petición es común, la de la permanente revisable, para estas 4 peticiones, las 2 acusaciones particulares, la Fiscalía y la acusación popular. ¿En qué se traduciría? Vamos a seguir viéndolo en el pantallón, porque claro, toda esa solicitud de pena de la acusación particular, lo estamos viendo, son 20 años de cárcel por esa detención ilegal, más 3 delitos de lesiones psíquicas, 3 años cada uno, o 3 delitos contra la integridad moral, que serían 2 años cada uno, que hay que ir sumando a esos 20 años de cárcel. Eso por parte de las acusaciones, por parte de la defensa. ¿Qué pide el abogado de la defensa, el abogado de Eugenio? Claro, pues la defensa pide la solución porque ellos, según la testificación de Eugenio, dicen que fue un accidente. Y además, Fernando Cumbres, volvemos contigo de nuevo. Además de argumentar, de intentar durante los próximos días justificar que fue un accidente, como ya también ha declarado en otras ocasiones, van a pedir la nulidad, como ya han hecho en esta mañana, de esas primeras declaraciones en las que Eugenio Delgado reconocía ante los agentes, ante los investigadores, que había cometido pues, ese asesinato. Pero el abogado quiere pedir la nulidad de esas pruebas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no es nada descabellado lo que viene pidiendo la defensa. Vamos a ver, que el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina que el detenido tiene que estar asistido por un abogado. Se ha descubierto que la primera persona que le asistió en su primera declaración judicial era un familiar licenciado en Derecho, pero no colegiado en un colegio de abogados. Por tanto, no estuvo asistido de abogado. El artículo 238 de la Ley Orgánica del Poder Judicial determina que será una actuación nula de pleno derecho toda aquella que se practique sin la asistencia debida de un abogado. Y por extensión, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica también del Poder Judicial determina que todas las pruebas que adolecen de vulneración de derecho son nulas de pleno derecho. Por tanto, a tenor de lo que se denomina en el derecho la teoría del fruto del árbol envenenado, toda la práctica de prueba que se ha obtenido de esa confesión, de esa supuesta confesión realizada en la cual no estaba asistido debidamente por abogado, podría suponer la nulidad de toda la práctica realizada con posterioridad. Eso evidentemente no se puede ya hacer ya en este momento procesal, ya que se está celebrando el juicio, sin perjuicio de que lo manifieste, pero sí podrá ser manifestado o interesado en un eventual recurso de apelación. Por tanto, hay que estar muy atentos a este extremo, que entiendo como jurista no es descabellada la petición de la defensa. Pues vamos a escuchar precisamente a la defensa, al abogado de Eugenio Delgado, a José Antonio Carrasco. Cuando don Eugenio fue asistido ante el cuartel de la Guardia Civil de Zafra por miembros de la UCO, el abogado que le asistió no estaba preceptivamente colegiado como la ley exige y determina. Y en este sentido, Fernando, José Antonio Carrasco, el abogado de Eugenio, también ha apelado, y así parece ser en esa primera declaración de intenciones, en este primer día de juicio, que invita a juzgar sobre lo que se pueda probar. Exactamente. Mira, yo le diría una concreción, porque Carrasco se equivoca en una cosa. Es que ni siquiera fue asistido por un abogado, fue asistido por un licenciado en Derecho. Un licenciado en Derecho no es un abogado. Actualmente en España para ser abogado hay que pasar un examen y hay que estar colegiado en un colegio de abogados. Si no estás colegiado no eres abogado. Por tanto, estuvo asistido con un licenciado como pudo haber estado asistido Juan Pedro por ti mismo. Entonces, evidentemente, eso puede ser nulo.
Y lo otro que me estabas preguntando, Juan Pedro, perdóname. Sí, no, te preguntaba simplemente eso. Otra pregunta, Fernando, porque hemos visto desde el primer momento en el que las diferentes partes se estaban dirigiendo ya con interés de convencer al jurado. ¿Puede ser esta una de las maniobras más importantes a tener en cuenta por parte de la defensa, el que tengan en cuenta en el jurado lo que se puede aprobar y lo que no? Por supuesto, mira, hay una frase mítica: lo que no está en las actuaciones no está en el mundo, y lo que no obra en las actuaciones no puede ser tenido en consideración, y máxime si hay parte que pueda ser determinada nula, ¿no?, al futuro. Pero evidentemente, como lo te comentaba otro día contigo, a Emilia, en directo, hay varios ítems claves en el juicio, y uno de ellos son los alegatos iniciales, alegatos que hemos visto hoy a final de la mañana, y alegatos donde ya las defensas y las acusaciones intentan predisponer al jurado para que se fijen ciertamente en ciertos momentos de la prueba a practicar. Dicho esto, ya las partes ya tratan de inducir a la jurado para que tengan en consideración las pruebas que ellos entiendan más oportuno para, digamos, simple y llanamente arrimar la sardina al ascua. Entonces, básicamente lo que quiero decir es eso. Es el momento primordial, ese informe inicial, para predisponer a los jurados de cara a la práctica de prueba que va a haber con posterioridad. Y claro, Fernando, un alegato fundamental puede ser precisamente el del fiscal, que como él ha dicho esta mañana, él es neutral, pero se presentan como acusación también. Y es un alegato que puede ser muy importante y además ha sido uno de los más largos esta mañana. Sí, vamos a ver, el fiscal es el garante de la legalidad. El fiscal es una persona que hace una figura imparcial y que acusa en nombre del interés general. Y si ve indicios de inocencia, interesará que no haya una condena. Y si ve indicios de culpabilidad, acusa, evidentemente. El fiscal, por tanto, es, como decimos, neutral. No le debe nada a nadie, ni es un funcionario público. Muchas gracias, Fernando. Pero sí me parece muy significativo una cosa que ha dicho, si me permite, una cosa que ha dicho la defensa, que el Ministerio Fiscal inicialmente, en un momento procesal previo al juicio, en el que las partes se reúnen, os digo, como digo siempre por experiencia propia, el fiscal no interesó inicialmente el asesinato, sino un homicidio, y posteriormente su escrito de acusación sí ha interesado la acusación por asesinato con alevosía y con la agresión sexual. Por tanto, la postura procesal del Ministerio Fiscal ha variado desde la instrucción, del final de la instrucción, al inicio del juicio oral. Pues gracias, Fernando. Precisamente vamos a ver esa declaración, esas palabras que ha declarado el fiscal José Luis Vaquera en esos alegatos. Mire, los forenses, los antropólogos nos dijeron que tenía rotos los rebordes inferiores de las dos órbitas con estallido del suelo de la órbita. Tenía rota la parte derecha del tabique nasal, todos los 4 dientes de la parte de arriba de la boca. Y además Manuela tenía 5 costillas rotas. Manuela fue golpeada brutalmente. Este comportamiento descarta cualquier tipo de accidente. Para nosotros no fue una muerte accidental, fue una muerte intencionada con una brutalidad enorme por parte del acusado y por ende causándole un sufrimiento enorme a la víctima. Pues como ya advertíamos y presuponíamos, este juicio iba a tener momentos muy duros, palabras muy duras, una realidad difícil de asumir, pero necesaria de escuchar en un proceso penal como es este. Vamos a recorrer esa tribuna en la que se colocaban todas las acusaciones particulares desde el fiscal, llegando hasta la defensa. A continuación, al lado del fiscal, veíamos a Verónica Guerrero, abogada de la familia, representante de Emilia Chavero y también de los padres, de la madre en este caso, de Manuela Chavero. Pues sí que llegaba esta mañana bien temprano, a eso de las 9 menos 5 de la mañana, y que está muy afectada porque había trabajado codo con la familia, y esto es lo que decía. Venimos a demostrar pues lo que hemos demostrado desde el primer momento, que es la violación y el asesinato de Manuela Chavero. Bueno, no es lo que yo crea, es lo que han dicho, ¿no? Que fue una muerte accidental, y vamos a demostrar con testimonios vais a ver a lo largo de estas sesiones, testimonio de muchísimos profesionales que dicen que eso no pudo ser, que la muerte accidental no fue posible. Ellos defienden una caída para atrás y el cuerpo de Manuela no tiene lesiones en la parte de atrás de la cabeza, con lo cual, cuando un asesinato es subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, es decir, primero hay un delito contra la libertad sexual, una violación, y luego hay un asesinato, el Código Penal permite imponer una prisión permanente revisable. No puedo deciros las pruebas, pero lo que sí que os puedo decir es que hay material probatorio suficiente para demostrar que esto fue una violación. O sea, eso sí os lo digo. No vamos a ver la reconstrucción entera, vamos a ver unos fragmentos seleccionados que aproximadamente duran en torno a 1 hora y media, más o menos,
y pensamos que es muy importante situar al jurado allí, porque nosotros estuvimos, pero el jurado no estuvo. Entonces, para todas las partes es muy importante que el jurado vea in situ pues todos los escenarios donde ocurrió todo. Esto decía Verónica Guerrero, también en palabras muy parecidas hablaba la abogada de la acusación popular, Patricia Catalina, que así hablaba nuestro compañero Josco en la entrada de la audiencia provincial. La maravillosa suerte de tener una compañera en la acusación particular. Hemos estado codo a codo durante todo este tiempo y luchando con Verónica Guerrero. Acusación popular y acusación particular y popular se han unido a la perfección. Por supuesto, nosotros vamos a por la prisión permanente revisable. Entendemos en todo momento que el móvil ha sido sexual. Tenemos pruebas más que suficientes para luchar por ello en juicio. Pues en principio, como tuvo aquella aventura de intentar reconstruir unos hechos que nosotros entendemos que no se corresponden con la realidad, pues creemos que sí que se va a defender. En principio yo creo que sí que se va a defender y que va a intentar alegar lo que su derecho convenga. Ahí tiene su presunción de inocencia y no declarar contra sí mismo. Volvemos contigo, Fernando, a esta audiencia provincial. Hablamos ahora del valor de la reconstrucción de ese vídeo que llegaba a extenderse durante 4 horas, que finalmente han conseguido resumir en 1 hora y media, en el que el protagonista es el propio acusado, Eugenio Delgado. ¿Cuál es el valor, qué valor tiene esta reconstrucción en ese dictamen final que pueda producir el jurado? Hombre, es fundamental porque va a traer a los jurados al lugar de los hechos, el momento, la narración que hace el propio acusado de cómo se produce todo desde el principio hasta el final, como todos los espectadores que sean aficionados, por ejemplo, a los true crime, veremos que es muy habitual también que en este tipo de crímenes se produzca esta recreación, digamos, de lo acontecido, con la presencia del juez instructor, del secretario judicial, y se determine y se practiquen pruebas que luego, posteriormente, evidentemente, en la sala de vistas no se pueden hacer. Entonces, era una composición de lugar. Lo que sí está claro es que este juicio, la clave principal del juicio es determinar o no si hubo una agresión sexual con carácter previo a la muerte, porque eso es lo que va a abrir la puerta a la prisión permanente revisable, o si estamos o no estamos ante un asesinato, un homicidio, o como pretende la defensa, de un mero accidente. Fernando, también se han aportado nuevas pruebas esta mañana por parte de la acusación, tanto particular como popular. Pruebas muy importantes, sobre todo fotografías para poner en lugar también a ese jurado popular, como la comparación entre la compresión de Eugenio y de Manuela Chavero, o la situación de las dos casas que se han puesto antes incluso de ese vídeo, que también son importantes. Sí, por supuesto. Vamos a ver, se puede aportar prueba con carácter previo al inicio del juicio, siempre y cuando no genere indefensión una de las partes que podría haber pedido la suspensión o la dilatación del inicio de las sesiones. Pero son pruebas que, como digo, facilitan al jurado la comprensión de todo lo que acontece, porque volvemos a repetir, somos 9 personas denominadas legas, o sea, que no tienen conocimiento de derecho y que tienen que hacer una composición de lugar de todo lo que acontece y entender dentro de su cultura general, por decirlo de alguna manera, los conceptos y términos jurídicos. Por tanto, hay que ser muy didáctico, hay que ser muy cercano, y son juicios en los que es primordial la empatía y la cercanía y la facilidad de la comunicación. Vuelvo a repetir, por pura experiencia profesional, en mi caso, me resultó muy fácil, por ejemplo, colaborar con vosotros habitualmente para transmitir al jurado lo que ocurrió en mi caso. Creo que es la clave de un buen abogado para un jurado. Pues precisamente vamos a escuchar las palabras del abogado defensor, del abogado de la defensa, José Antonio Carrasco, hablando de esa petición de incorporación de nuevas pruebas. Esta defensa tiene muy difícil de explicar qué ocurre desde que entran en casa a recoger la cuna, porque fue así. Bueno, pues este hombre, con esa edad, 23 años, según manifiesta él, ocurrieron ciertas circunstancias en su casa en la cual fue incapaz, totalmente incapaz, de actuar ni de intervenir. Y tuvo la malísima idea de coger el cuerpo y enterrarlo. Hay una conclusión del primer Instituto de Madrid de Ciencias Forenses que concluye lo siguiente. Todas las fracturas se produjeron en un intervalo de tiempo que bien pudo ser antes de morir o incluso días, horas o días después de morir.
José Antonio Carrasco, que hacía el último alegato de la mañana, eso casi de las 2 del mediodía, hablaba de esas pruebas del forense, de que podían haber sido esas lesiones después del fallecimiento de Manuela Chavero, pero también hablaba y se defendía él mismo de unas nuevas pruebas que iba a aportar también el fiscal, y es que en declaraciones de José Antonio Carrasco a un medio extremeño, a un medio digital, también José Antonio Carrasco se veía salpicado por algunas de esas declaraciones que querían incluir como prueba, y de ellas hablaba aquí. El Ministerio Fiscal también va a solicitar que se una la prueba documental que aportamos, está todo recogido en el lápiz de memoria, consistente en la versión online del diario Hoy, publicada el día 12 de mayo de 2024, es decir, ayer, en la que en su página 8, columna quinta, párrafo tercero, el periodista que firma el artículo manifiesta que el abogado de la defensa, en este caso José Antonio Carrasco Rengel, le manifiesta literalmente que su objetivo es demostrar que la muerte fue accidental y que no hubo agresión sexual, sino una relación consentida. Es total y absolutamente falso que esta persona dijese a ese medio de comunicación las palabras que se ponen en su boca y además entrecomilladas. Fernando, teniendo en cuenta los alegatos que hemos escuchado a partir de las 12 del mediodía por las diferentes partes, tanto de la acusación como de la defensa, ¿cuáles crees que van a ser las claves? ¿En qué crees que va a estar el punto de mira a la hora de decidir si finalmente recae sobre Eugenio Delgado esa prisión permanente revisable? O, como pide la acusación particular, finalmente es absuelto porque considera el juzgado, por ejemplo, el jurado popular, que fue un accidente tal y como piden ellos. ¿Dónde van a estar esos puntos a debatir? Bueno, el primero y fundamental es si Eugenio tuvo que ver con la muerte violenta o no violenta de Manuela. Si la defensa argumenta que no fue violenta, que fue un accidente, o fue violenta. Habiendo sido violenta, ya podemos entrar en ¿es un homicidio o es un asesinato? Todo va a depender si existe o no existe la alevosía, que es el siguiente paso. La alevosía entendida como que se valió de algún tipo de sorpresa o se valió de la capacidad de indefensión o de huida de Manuela para poder repeler ese ataque. En el caso de que se entienda que hubo esa alevosía, ya estaríamos en el asesinato. Y a partir de ahí, para la prisión revisable, permanente revisable, tendríamos que debatir si hubo agresión sexual o no hubo agresión sexual. Por eso son los diferentes puntos en los que deberá fijarse, sobre todo la práctica primera de estos días, y determinarse. Pero si finalmente se determina como una muerte violenta, que esa muerte violenta se produjo con el medio, con alevosía, con sorpresa, con la imposibilidad de defensa por parte de Manuela, y que además estuvo unida a una agresión sexual, estaríamos hablando de la prisión permanente revisable, que, como os dije el otro día, se puede revisar a partir de los 25 o 35 años de cumplimiento de la pena. En unos minutos, Fernando, va a terminar la reproducción de ese vídeo sobre la reconstrucción de los hechos. A continuación tendrá lugar la declaración de Eugenio Delgado, el único acusado en este caso de Manuela Chavero. ¿Cómo se va a desarrollar? Bueno, para que lo entiendan los espectadores, la primera persona que puede preguntar es el Ministerio Fiscal, posteriormente las acusaciones y por último la defensa. Hay que recordar que este señor tiene un derecho, que es el derecho a no declarar o a acogerse su derecho a declarar o contestar a las preguntas que estime oportuno y a quien estime oportuno. Podríamos encontrarnos que Eugenio decida, por ejemplo, solo contestar a las preguntas, por ejemplo, de su letrado o del Ministerio Fiscal. Pero eso lo veremos ahora dentro de unos minutos. La verdad que esa es la expectación. Una vez que haya declarado Eugenio, ya empezará el turno de la familia Chavero, que declararán uno a uno, pero creemos, dada cuenta la hora, que probablemente se continúen esas declaraciones el día de mañana. Fernando, me llamaba mucho la atención una de las palabras que decía el magistrado en cuanto a esa declaración de Eugenio Delgado, que incluso tenía el derecho a mentir. Por supuesto. Por supuesto, el acusado tiene derecho a mentir. Nuestro sistema es un sistema garantista. El que no tiene derecho a mentir son los testigos. El denunciante no tiene derecho a mentir. Pero por supuesto que el acusado siempre. Recordemos que vivimos en un Estado democrático y un Estado de derecho, con un sistema garantista. Y el acusado tiene derecho no solo a no declarar, sino también a no inculparse y no declarar contra sí mismo. Por tanto, puede mentir. Y ahí está la clave. Ahí está la clave de las acusaciones, de probar. Porque uno es inocente hasta se muestra lo contrario. Porque la defensa no tiene que probar jamás la inocencia. Es las acusaciones las que tienen que probar que este señor cometió lo que dicen o cualquier acusado cometió lo que se dice. Y eso es fundamental, eso es primordial en un Estado como el nuestro. Porque si no, no hay derecho.
Fernando Cumbres, abogado, muchísimas gracias por ayudarnos a entender esta primera jornada de juicio que continúa y que además recordamos que les vamos a ofrecer a todos los espectadores en apenas unos minutos esa segunda parte de esta sesión de tarde en la que va a declarar Eugenio Delgado. Mañana martes seguiremos analizando estas y todas las declaraciones que se van a producir en los próximos minutos y a lo largo de la jornada de mañana. Un abrazo, gracias amigo. Perfecto, Juan Pedro, encantado de ayudar a los extremeños. Un saludo. Gracias, Fernando. Y José Domingo, ¿cuáles son las declaraciones que precisamente después de Eugenio Delgado van a continuar luego? ¿A quién le toca? Pues en total 8 personas tienen que declarar. La madre de Manuela Chavero, la hermana Emilia Chavero también tiene que declarar hoy y el hijo de Manuela Chavero, que ya tiene 22 años. Veremos si finalmente, como decía Fernando Cumbres, da tiempo a que se completen todas esas declaraciones en esta tarde de lunes, si no, esas declaraciones se pospondrán a la jornada de mañana martes. Gracias, José Domingo, buen trabajo. En un ratito volvemos para seguir ofreciendo esas declaraciones y recordamos además, a raíz de este caso, el número 016, ese número de teléfono que no deja huella en la factura telefónica y que es el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género.